Atención México, la Fiscalía del Estado de México acaba de cerrar una orden de aprehensión que llevaba menos de 24 horas girada. Francisco Iván N., el hombre señalado como presunto feminicida de Miriam Peralta Valverde, está detenido. 70 años. Esa es la pena máxima que contempla el artículo 281 del Código Penal del Estado de México. Y esa es la cifra que ahora pesa sobre cada minuto que Francisco Iván va a vivir el resto de su vida. Pero la verdadera historia de esta detención no es la captura, es lo que Miriam ya no va a poder hacer. Miriam tenía 22 años, cursaba el octavo semestre de la licenciatura en Derecho en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México. Había estado en la Cámara de Diputados Federal como parte de sus actividades académicas. Era de las estudiantes más destacadas de su generación. Y ese título que ya casi tenía en las manos, esa toga que iba a defender a otras mujeres, nunca lo va a usar. Atención México, lo que ocurrió en Santa María Nativitas, Chimalhuacán, el 14 de junio, no fue un caso aislado, no fue una tragedia doméstica, fue feminicidio. Y el operativo que cerró este caso en menos de 24 horas fue coordinado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán, bajo seguimiento directo de la oficina del secretario Omar García Harfuch en el área de Coordinación Federal contra Violencia de Género. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar esta noche, porque los noticieros van a reportar el arresto. Van a decir que Francisco Iván N. fue detenido, van a mostrar la foto de la fiscalía, van a leer el comunicado y ahí van a parar. Lo que no te van a decir es que la detención no ocurrió por casualidad. Francisco Iván intentó esconderse, cambió de domicilio, pidió ayuda a personas cercanas y aún así cayó en menos de 24 horas. Eso no pasa por suerte, eso pasa porque alguien estaba siguiendo cada uno de sus movimientos desde el mismo momento en que el cuerpo de Miriam fue encontrado. Y eso plantea una pregunta que la Fiscalía no respondió en el comunicado oficial. ¿Quién más sabía? ¿Quién más lo ayudó a ocultarse en esas horas críticas? Esa pregunta tiene nombre en los archivos del equipo de coordinación de Harfuch, y ese nombre va a cambiar todo lo que crees saber sobre este caso. Para entender lo que viene, primero necesitas saber dónde ocurrió esto. Chimalhuacán, Estado de México, zona oriente del Valle de México. Las calles del oriente a las 6 de la mañana ya tienen vida. Puestos de tamales, camiones de carga, gente que empieza el día antes de que amanezca del todo. Es una zona de trabajadores, una zona de universidades públicas con muchachas que viajan 2 horas en transporte concesionado para llegar a clase. Una zona donde Miriam Peralta vivía, estudiaba y donde un hombre que decía quererla decidió que su vida le pertenecía. Porque eso es lo que está en el fondo de cada feminicidio, la idea de que un cuerpo no es propiedad de quien lo habita, sino de quien lo desea. Esa idea tiene un nombre clínico y un nombre legal. El nombre legal es feminicidio. Está tipificado en el artículo 281 del Código Penal mexiquense. 40 a 70 años de prisión, 700 a 5,000 días multa. Y se agrava un tercio más cuando la víctima es menor, embarazada o tiene alguna discapacidad. Miriam no entraba en esas agravantes, pero la pena de 40 a 70 años de base es ya en sí misma una de las más severas del país. En el Estado de México, en lo que va de 2026, se han registrado al menos 16 feminicidios oficiales, 16 nombres, 16 familias, 16 casas donde alguien ya no va a regresar. Miriam es uno de esos nombres y Francisco Iván es uno de los pocos presuntos responsables que cayó en menos de un día. En ese mundo, Francisco Iván cometió su primer error. Error número 1. 3 semanas antes del 14 de junio. Según fuentes cercanas a la investigación que hablaron con este canal, Francisco Iván empezó a publicar en sus redes sociales una serie de mensajes que la Fiscalía Mexiquense ya tiene capturados y archivados como parte del expediente. Mensajes de control, mensajes de celos, mensajes que en cualquier protocolo de prevención de violencia de género son alertas rojas. Pareció inteligente, pareció borrar lo más explícito antes de la detención. Lo que Francisco Iván no sabía era que esas publicaciones ya estaban respaldadas en los servidores, y los analistas de inteligencia digital de la Fiscalía las recuperaron en menos de 12 horas. Ese fue el primero. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Error número 2. 5 días antes del 14 de junio.
Francisco Iván tuvo una discusión con Miriam frente a testigos. Vecinos de Santa María Nativitas escucharon, compañeras de la UAM escucharon. Hubo al menos 4 personas que después declararon ante el Ministerio Público haber sido testigos de esa discusión. Pareció inteligente porque nadie llamó a la policía en ese momento. Pareció seguro porque la sociedad mexicana tiene la costumbre terrible de no meterse en lo que llama asuntos de pareja. Lo que Francisco Iván no sabía era que cada uno de esos testigos iba a convertirse en una piedra angular del expediente. 4 testigos, 4 declaraciones independientes, 4 versiones que coinciden. Eso, en términos procesales, es una orden de aprehensión casi automática. Ese fue el segundo. Pero había algo que Francisco Iván no sabía todavía. Error número 3, horas después del 14 de junio. Cuando el cuerpo de Miriam fue encontrado, Francisco Iván tomó la decisión de no huir lejos. No salió del estado, no cruzó fronteras. Se quedó en Chimalhuacán intentando esconderse en domicilios de personas conocidas. Pareció inteligente, pareció lógico no llamar la atención con un viaje. Lo que Francisco Iván no sabía era que la Fiscalía Mexiquense, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, ya había activado el protocolo de búsqueda de feminicidas con vigilancia electrónica de las antenas celulares de la zona. Cada vez que Francisco Iván encendía su teléfono, aunque fuera por 30 segundos, marcaba su ubicación con un margen de 40 metros. Quedarse en Chimalhuacán no fue esconderse, fue convertirse en un punto fijo en un mapa que los investigadores ya estaban leyendo en tiempo real. Ese tercer error fue lo último que calculó mal, porque esa tarde del 15 de junio, la Fiscalía ya tenía todo lo que necesitaba. Te voy a llevar a través de cómo se cerró el cerco sobre Francisco Iván. Lunes 15 de junio, 14 horas con 23 minutos. El equipo táctico de la Fiscalía Edomex, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán, recibió la confirmación geolocalizada del objetivo. Francisco Iván estaba en un domicilio prestado por un conocido a menos de 3 kilómetros del lugar donde había sido encontrada Miriam. 3 kilómetros. Esa fue la distancia que separó al presunto feminicida del cuerpo de su novia durante poco más de 24 horas. Piensa en la ironía operativa de eso. Construyó un escondite que estaba prácticamente en el mismo barrio donde había ocurrido el crimen. Creyó que el oriente del Valle de México, con sus calles laberínticas y sus vecindarios cerrados, le iba a dar invisibilidad. Lo que le dio fue exactamente lo contrario. Lo encerró en una zona vigilada palmo a palmo desde el mismo momento en que se reportó el feminicidio. 14 horas con 41 minutos. 3 vehículos sin emblemas tomaron posición en los accesos de la cuadra. Elementos en ropa civil. No hubo sirenas, no hubo luces. Las calles del oriente de Chimalhuacán siguieron su ritmo ordinario. Puestos de comida, niños regresando de la escuela, transporte concesionado pasando por su ruta de siempre. La vigilancia fue quirúrgica. El barrio nunca se enteró. 15 horas con 12 minutos. El dispositivo de aproximación se cerró. 2 elementos de inteligencia confirmaron visualmente al objetivo a través de una ventana lateral del domicilio. Francisco Iván estaba sentado, tenía un teléfono en la mano, estaba intentando enviar mensajes a contactos cercanos. Cada uno de esos mensajes fue capturado en tiempo real por el sistema de monitoreo. Cada uno de esos contactos quedó marcado como persona de interés para investigación posterior. 15 horas con 27 minutos. La orden de ingreso fue ejecutada, sin disparos, sin resistencia armada. Francisco Iván intentó levantarse y dirigirse hacia la puerta trasera del inmueble. Esa puerta también estaba cubierta. 2 elementos lo redujeron en el patio, sin lesiones, sin escándalo. Quiero que te detengas un momento en eso. El hombre que, según la hipótesis ministerial, había ejercido violencia física letal contra una mujer de 22 años, no opuso resistencia cuando enfrentó a hombres armados de su propio tamaño. Esa no es una observación táctica, es una observación moral. El valor del violentador es siempre selectivo. 15 horas con 42 minutos, Francisco Iván fue informado de sus derechos constitucionales en el lugar. Identificación mediante reconocimiento biométrico, confirmación de identidad transmitida al mando de operaciones. La orden de aprehensión por el delito de feminicidio, girada por un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, fue cumplimentada formalmente. 16 horas con 0 minutos, el traslado se inició en una Suburban negra sin placas con vidrios polarizados hacia el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, esquina Bordo de Xochaca. Ahí, una autoridad judicial va a determinar su situación jurídica en las próximas 48 horas. Pero ya hay 3 elementos que hacen virtualmente imposible una liberación bajo amparo.
Primero, la orden de aprehensión está fundada en testigos múltiples. Segundo, el tipo penal de feminicidio no admite caución. Tercero, el riesgo de fuga ya quedó documentado por el propio intento de ocultamiento. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que cuando estos tres elementos coinciden, no hay defensa que prospere. Si todavía no estás suscrito, este es el momento, porque lo que viene en este caso va a ser uno de los procesos más vigilados del año en el Estado de México. Cuando los peritos ingresaron al inmueble donde había estado escondido, el inventario comenzó. Y cada objeto contó una historia diferente. El teléfono celular de Francisco Iván, con la pantalla aún encendida en una conversación de WhatsApp en la que estaba pidiendo a un contacto que le consiguiera un aventón fuera del estado. Esa frase ya está capturada y forma parte del expediente. Una mochila tipo deportiva con cambio de ropa, 1,800 pesos en efectivo, una identificación oficial vencida y un cargador de teléfono. Eso era todo lo que había preparado para huir, 1,800 pesos. Detente un segundo y procesa esa cifra con una traducción humana. 1,800 pesos es lo que cuesta un día de pasajes interestatales. Es lo que un trabajador de Chimalhuacán gana en 3 días de jornada. Es la cantidad que Francisco Iván creyó suficiente para escapar de una imputación de 40 a 70 años de prisión. Esa desproporción entre el plan de fuga y el peso del delito te dice algo sobre cómo opera la mente del feminicida. No calcula, no mide. Cree que lo que hizo se puede tapar con un boleto de autobús. También se encontraron documentos personales del detenido, entre ellos copias de identificaciones de personas que aparentemente lo habían ayudado a movilizarse en las horas previas. Cada una de esas identificaciones está siendo procesada bajo cadena de custodia federal. Cada una de esas personas va a tener que rendir declaración ministerial en los próximos días. Pero lo más valioso no era ninguna de esas cosas. Lo más valioso fue una libreta de Miriam, una libreta universitaria, de pasta dura, con el sello de la UAM en la portada, una libreta de derecho penal. Y dentro de esa libreta, entre apuntes sobre tipos penales y jurisprudencia, había un apartado escrito a mano, con la letra clara y ordenada de Miriam, sobre el artículo 281, el artículo del feminicidio. Quiero que te detengas un momento en eso. Un estudiante de 22 años, en su último año de carrera, había tomado apuntes detallados sobre el delito que terminaría siendo el delito por el que iban a juzgar a su propio asesino. Esa libreta apareció en la casa donde Francisco Iván estaba escondido, no en la casa donde Miriam murió, en la casa donde su presunto feminicida intentaba huir. Lo que significa que Francisco Iván, en algún momento entre el 14 y el 15 de junio, decidió llevarse esa libreta con él. ¿Por qué? Esa es una pregunta que el Ministerio Público va a tener que reconstruir. Una hipótesis es ocultamiento de evidencia, otra es algo más perturbador. Pero esa libreta, ese cuaderno con apuntes sobre el artículo 281, es ahora una de las piezas de evidencia más simbólicas del expediente. Miriam estudió, en vida, el delito que iba a costarle la vida, y ese estudio sobrevive, en papel, dentro del expediente que va a condenar a su asesino. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. Después de la detención, el secretario Omar García Harfuch no convocó conferencia de prensa, no salió a los micrófonos. Emitió, a través del Área de Coordinación Federal contra Violencia de Género, una declaración breve, 4 oraciones. Analicémoslas. Primera oración. Cada feminicidio es una falla del Estado en proteger la vida de una mujer. Harfuch no dijo tragedia, dijo falla del Estado. La diferencia no es semántica. Una tragedia es algo que ocurre sin responsabilidad asignada. Una falla del Estado es una responsabilidad institucional. Esa frase, en boca de un secretario de Seguridad Federal, es una autoinculpación parcial y deliberada. Está pidiendo que se mida al gobierno por su capacidad de prevención, no solo por su capacidad de reacción. Segunda oración. Mi reconocimiento al trabajo coordinado de la Fiscalía Edomex y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán. Esta frase es la más calculada de las 4. Harfuch está reconociendo el trabajo estatal y municipal sin atribuirse la captura. Es un gesto de coordinación, no de competencia. Le da espacio político a la fiscal del Estado de México y al gobierno de Chimalhuacán. En la lógica del federalismo de seguridad, eso es una decisión deliberada. Tercera oración. La detención de Francisco Iván N. debe procesarse con todo el peso del artículo 281. 3 elementos en secuencia, no es retórica, es una instrucción jurídica abierta. Está pidiendo públicamente que la Fiscalía no negocie la imputación.
Cuarta oración. Miriam Peralta Valverde merecía vivir. Esta última oración no va dirigida al público general, va dirigida a la familia. Es la única oración personal del comunicado y es la única que no usa lenguaje técnico. Es la frase que confirma que el secretario leyó el expediente. Esto no es un caso aislado. El feminicidio de Miriam Peralta se suma a una secuencia de casos recientes que han marcado los últimos meses. El 20 de mayo, Pamela Guevara, estudiante de enfermería a punto de graduarse, fue asesinada por su expareja en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México. 2 días después, el 22 de mayo, Cielo Beangi López Cortés, estudiante de la UAM Xochimilco, fue víctima de feminicidio por parte de su pareja sentimental. 3 mujeres jóvenes, 3 universitarias, 3 feminicidios en menos de un mes. La Ciudad de México ha registrado al menos 15 feminicidios y 25 tentativas en lo que va de 2026. El Estado de México ha registrado 16. Estas cifras no son frías. Son 41 familias destruidas en menos de 6 meses. ¿Cuántas más vamos a aguantar antes de que la conversación pública sobre prevención deje de ser un eslogan y se vuelva una política de Estado? Escríbenos en los comentarios porque eso es exactamente lo que los colectivos feministas están tratando de determinar en este momento. Francisco Iván está en custodia, pero hay algo más que el comunicado oficial no dijo. Las personas que lo ayudaron a esconderse durante esas horas críticas entre el 14 y el 15 de junio están siendo identificadas. Cada una de las identificaciones encontradas en la mochila, cada uno de los contactos del teléfono celular, cada una de las direcciones donde estuvo en esas 24 horas. Esas personas todavía no tienen orden de aprehensión, pero el Código Penal mexiquense contempla el delito de encubrimiento, y cuando el delito encubierto es feminicidio, la pena por encubrimiento se agrava. Lo que la Fiscalía tiene hoy es a Francisco Iván. Lo que le falta es la red que lo ayudó a intentar huir, y esa red tiene nombres, esa red tiene domicilios. Esa red está en la siguiente etapa del expediente. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque cuando esas detenciones secundarias ocurran, vas a querer ser el primero en saberlo. Detente un momento y piensa en lo que esto significa. Miriam Peralta tenía 22 años, estaba en 8º semestre, le faltaban menos de 2 semestres para titularse como abogada. Había viajado a la Cámara de Diputados como parte de su formación académica. Tenía un futuro entero por delante y todo eso fue cancelado en una casa de Santa María Nativitas, Chimalhuacán, por la decisión de un hombre que creyó que el cuerpo de su novia le pertenecía. Esa idea, esa convicción de propiedad sobre el cuerpo de una mujer no nace en un solo individuo, nace en una cultura que normaliza el control, los celos, los mensajes invasivos, los gritos en público que los vecinos no denuncian. Cada uno de los errores que Francisco Iván cometió en las semanas previas fue una señal pública y esas señales pasaron, como pasan todas, sin que nadie llamara al teléfono de emergencia. Esa es la verdadera lección de este caso, no la captura. La captura fue rápida y eficiente. La lección es que pudo haberse prevenido y mientras no aprendamos a leer esas señales como sociedad, va a haber otra Miriam y otra y otra. Regresa por un momento al inicio de este video. 70 años de cárcel. Esa fue la primera cifra que escuchaste. Eso es lo que viste. Ahora sabes lo que realmente significa. 70 años no son una victoria. 70 años son la medida exacta de una vida que ya no va a vivirse. Miriam Peralta Valverde tendría que haberse titulado el próximo año, tendría que haber presentado su examen profesional, tendría que haber recibido un diploma con el sello de la UAM. Nada de eso va a pasar. Francisco Iván N. está en el centro penitenciario de Nezahualcóyotl, pero los cómplices del silencio que lo rodearon antes y después del feminicidio siguen libres. Y esa red tiene fecha de identificación. El próximo capítulo de este caso sale en los próximos días. Lo vas a ver aquí primero. Suscríbete ahora, activa la campanita, porque la historia no terminó en Chimalhuacán. Apenas encontró su siguiente capítulo.